colectivo forma parte de todo esto. Ok, y cuando dice que forma parte de todo eso, ¿a qué te refieres exactamente? A que a veces conscientemente nosotros pensamos que ya arreglamos las cosas, pero por X circunstancias, lo que decíamos que cuando llegas a explotar por algo, es porque a lo mejor tienes tantas cosas que tu subconsciente te dice, espérate, que esto no lo has arreglado y aquí está. Tú dices que ya, pero el de allá dice que no. A eso me refiero. Sí, ángeles, ¿verdad? Ángeles. Sí, es cierto, vimos y comparamos la parte consciente, el inconsciente con el iceberg, ¿no? La parte consciente es la parte pequeña que emerge del agua, pero en el fondo hay muchísimo. Y nosotros no sabemos realmente todo lo que está guardado en nuestro inconsciente. Y cuando hablamos de inconsciente, hablamos de lo que es parte de nuestra experiencia de vida personales, pero también de lo que es de nuestros ancestros, las cosas que ellos han vivido y no han podido resolver, y también hablamos de lo que es el inconsciente colectivo. ¿Okay? Muy bien. Vamos a empezar a ver más en detalle cada emoción, de la básica, y vamos a ver también la importancia que tiene la emoción. Digamos que usualmente se tiende a tener o miedo de la emoción, ya lo vimos por qué, o consideramos que las emociones no son algo que nos aporta un valor, ¿no? Siempre la vemos como algo que tenemos que evitar. Pero tenemos que considerar que si las emociones son parte de nuestro bagaje fisiológico, de nuestra biología, no podemos evitarlo nunca. Lo que sí tenemos que aprender es saberlo regular. Aprender a manejarlo, sabiendo también que cada emoción tiene una función y un propósito. ¿Ok? Eso no lo habíamos visto la otra vez, ¿verdad, chicas? Bien. Entonces, son respuestas automáticas, rápidas, estímulo interno o externo. ¿Qué podría ser un estímulo externo? Perdóname, un estímulo interno. ¿Qué podría ser? Un enojo. Perdóname. Un enojo. Bueno, estamos hablando de la emoción, ¿no? La emoción son respuestas rápida y automática, hemos visto. La emoción sucede, ¿sí? Hay una descarga fisiológica, hay una descarga hormonal en el inmediato en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso decimos que son rápidas y automáticas. Pero ¿a qué respondemos? Nuestro físico, ¿a qué responde? Responde a una situación externa que puede ser un peligro, puede ser un susto, puede ser una amenaza, dependiendo. Y interno. Susana. Ok. E interno. Interno puede ser un pensamiento. Un dolor de una parte del cuerpo. Puede ser una sensación física, pero muchas veces puede ser un pensamiento, un recuerdo. ¿Cuántas veces nosotros mantenemos un enojo, por ejemplo, porque seguimos piensa y piensa, si hubiera, si no hubiera, ay, pero dijo eso, no tenía que haber dicho eso, no tenía que haberme tratado así, no tenía que, ¿sí? Entonces, con esos pensamientos que nosotros mantenemos vivos en nuestra mente, mantenemos también la emoción presente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿sí? Porque siempre primero hay también, muchas veces, un pensamiento, después le sigue la emoción y después le sigue la acción. Entonces, si yo tengo un pensamiento positivo, mi sentir, mi emoción también es positiva. Y por ende también la acción que voy a hacer es positiva. Pero si mi pensamiento es negativo, un recuerdo, un algo desagradable, entonces la emoción que sigue es igual. Y después la acción que es igual, ¿no? Contesto mal o a lo mejor no contesto, no quiero hablar, dependiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cuántas veces nosotros, por no haber resuelto situaciones que, por ejemplo, nos hicieron enojar, las seguimos cargando y las seguimos manteniendo viva porque hemos visto que todo lo que queda en nuestro inconsciente, subconsciente es atemporal? Pueden pasar 50 años, pero ahí sigue presente si nosotros no lo hemos resuelto, si no hemos hecho algo al respecto. Y seguramente a ustedes le ha pasado que ha conocido gente que a lo mejor en punto de muerte, hermanos, ¿no? Que no se hablan desde hace 20 años,
pero en punto de muerte ahí van y a lo mejor se piden perdón o a lo mejor sucede algo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Como que me aferro a una situación que yo interpreto, justifica mi enojo. Si por ejemplo es un enojo con el hermano, por ejemplo, ¿no? Lo justifico esta situación con mi manera de interpretar, verlo y de razonar, no aclaro. Y aquí tenemos que abrir una paréntesis y considerar qué tan importante es comunicar. Y muchas veces no sabemos comunicar. Hablamos por hablar, pero no sabemos comunicar. Y muchas veces tampoco averiguamos si lo que hemos comunicado la otra persona entendió realmente como yo quería transmitir este mensaje. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo de la escuela. Yo siempre regaño mucho a los estudiantes porque escriben como hablan. Y empieza con un sujeto, van con otro, pero no interlazan los pensamientos para que sea clara la información. Pero esa es la manera en la cual la gente se acostumbra a hablar. Y entonces está convencida que lo que piensa, que lo que ha dicho, la persona lo recibe correctamente como yo lo tenía aquí en mi cabeza. Y nos haremos un ejercicio más adelante al respecto. Y dice, sorpresa, te vas a dar cuenta que las cosas no son, muchas veces no son así. ¿Ok? Pero eso sucede, hermanos, que se pelean, pasa 10, 20 años, uno en punto de muerte, y el hermano se va de alguna forma a despedir y a la mera hora se dan cuenta que todo pasó por una incomprensión, por una falta de aclarar, ¿sí? Y en el mente han pasado 20 años donde cada quien estaba en su posición cerrada y no quería, ¿ok? Eso es muy común. Hemos visto que estas emociones son primaria básica, hemos visto que desde los aborígenes de Australia hasta los esquimales del norte, del Polo Norte, todos y toda raza tenemos esas emociones básicas. Entonces estamos hablando del miedo, de la tristeza, de la ira y de la sorpresa. Hay algunos otros autores que hablan del asco, dependiendo un poquito del autor, pero más o menos me enfoco en las que son más importantes porque son las que realmente de alguna manera a lo largo, si nosotros no las sabemos manejar, sí perjudican nuestras relaciones con los demás. Un enojo no resuelto, no aclarado, igual una tristeza que la seguimos perpetuando por años, ¿ok? Y también lo que es el miedo. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Ok. Tengo una duda. Sí. Aquí, estaban diciendo hace un momento que los estímulos internos son, por ejemplo, los pensamientos. Y entonces, los estímulos externos... Mira, cuando yo tengo una respuesta emocional, mi respuesta emocional depende de algo, no me cae una reacción emocional de la nada, ¿sí? A lo mejor, ¿qué te puedo decir? Estoy cruzando la calle y de repente no me había dado cuenta que un carro se me está viniendo encima, me asusto, ¿sí? Es un evento externo, ¿ok? Mi reacción, mi respuesta fisiológica debido a esta situación, ¿ok? Pero si yo hablo de un evento interno, entonces no está sucediendo nada a mi alrededor. Yo estoy pensando, yo estoy recordando. Y en la medida que recuerdo, mi emoción otra vez se activa. ¿Por qué? Porque mi cerebro no distingue entre la realidad y fantasía. ¿Cuántas veces ha ido a un cine viendo una película romántica, porque les gustan esas, ¿verdad? ¿Sí? Y te pones a llorar por la historia del protagonista, de la protagonista, de lo que sea. Pero en ese momento tú no estás viviendo esa situación en primera persona, no la estás viviendo. Pero ¿qué pasa? Para nuestro cerebro es igual como si tú la estuvieras viviendo. Entonces, por eso sale esa reacción emocional. O ahorita que también le encanta mucho hacer esas películas ¿cómo se llama? De mucha acción, ¿no? O de susto, de espanto, la persona queda con esa emoción, aunque no está viviendo en primera persona esta situación que estás viendo en la película, pero el cerebro no la puede distinguir. Para el cerebro es igual, ¿ok? Entonces, ese es un estímulo
que puede ser de alguna manera entre interno y externo, porque no está realmente pasando al exterior, lo estoy nada más viendo en la película, pero es como si yo estuviera ahí, ¿verdad? Afecta. ¿Perdóname? Pero afecta. Claro, afecta, porque no podemos distinguir eso, a menos que tú te ubicas y dices, bueno, sientes esas emociones, ¿no? Y empiezas a sentir que se van aumentando, ¿no? Tipo miedo, cosas así. Entonces, lo que yo sí sugiero, respira y desconéctate. Y dice, no, yo estoy aquí, eso no es mi situación real ahorita. Así me pasa. Sí, claro, es parte de la manipulación. Es malo el hombre o la mujer, no, es condenado o malo. Ya digo, a ver, tranquila. Exacto. No pasa nada. ¿Por qué necesidad de que yo me esté enojando? ¿No? Exactamente, entonces Uno ahí puede controlar. exactamente, eso es un buen ejercicio para darte cuenta que realmente esa situación a ti no te está perjudicando en ningún momento. Sí. Pero necesita ubicarte, porque si no, dispara. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una situación alterada, en una situación de emoción intensa? ¿No? Estamos tirando energía, porque hemos visto que las emociones son energía. Si yo le sigo, la energía sigue fluyendo, pero se pasa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, no, espérate, yo no es mío, me ubico y ya me tranquilizo, ¿no? Y ya veo que no es mi realidad. Eso es bueno. Por eso no veo películas de miedo. Yo tampoco. No las veo. Esto es bueno no verla y sobre todo para los niños. Y mucho menos cuando después también te vas a dormir. Porque igual la película de terror, ¿qué hace? Te provocan ese miedo y el miedo es una de las energías más bajas. Y cuando nosotros vamos a dormir, mantenemos ese nivel energético, aunque no nos damos cuenta, pero lo mantenemos bajo. Y entonces, cuando después vamos a dormir, habiendo visto una película de terror, es muy probable, y sobre todo eso le pasa a los niños, que después tengan pesadillas. ¿Ok? Igual que las noticias, ¿no? También. Bueno, realmente el ideal sería no ver la tele, mucho menos el noticiero. Porque también el noticiero, y lo hace bien de propósito, estudia muy bien qué horario. ¿En qué horario pone la noticia, por ejemplo? Pones a la mañana. ¿En la noche o bien tempranito? En la mañana temprano, cuando todavía nos despertamos, entonces es como si estamos en un estado alfa. Igual, recibimos toda la información como esponja. Y ya después no nos hace el día, porque son noticias negativas. Todo el día porque fue como que lo primero con lo que te levantaste. Exacto, pero es de propósito. Después cuando están comiendo, igual, y después en la noche. Si tienen una finalidad sus horarios, no se crea que sea así. La manipulación nos conoce muy bien, sabe muy bien qué tasto apretar para que nosotros respondamos, ¿no? A favor de la manipulación, obviamente, ¿no? Bueno, pero contesté a tu pregunta, sí. Olga, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por eso también es importante limpiar nuestros pensamientos. Y es importante que nosotros cuando pensamos algo, realmente lo analizamos y vamos a ver si es cierto, así como nosotros lo estamos pensando. ¿Ok? Bien. Igualmente, son fugaces y se sienten, ¿no? Lo sentimos a nivel físico. La emoción, ¿qué hace? Nos hace sentir que se acelera el corazón, sudoración, también la respiración se entrecorta o se hace más agitada. Obviamente la persona ya como que se bloquea a nivel consciente, ¿no? Como que hay más una respuesta fisiológica y le cuesta trabajo a una persona concentrarse, por ejemplo. Eso ya hay estudios que demuestran cómo la situación emocional influye muchísimo el aspecto cognitivo. Por eso los niños que tienen problemas familiares en casa, por ejemplo, padres que se están separando o padres que tienen una relación siempre de discusión, de conflicto, a ellos les cuesta mucho trabajo estar presente cuando estudian, cuando están en la escuela, porque tiene esa parte emocional que siempre está invadiendo su cerebro. De hecho, hay autores que comparan esa situación emocional como si fuera un gas. Si nosotros soltamos en este cuarto una molécula de gas, el gas, por su naturaleza, se expande. Entonces, poco a poco va a llenar todo el espacio,
todo el aire que está, ¿ok? Va a salir y ¿para qué va a estar expandiéndose este gas? Igual la emoción. Cuando nosotros no resolvemos situaciones emocionales, estoy hablando de situaciones emocionales que nos hacen dar vuelta y vuelta y vuelta, no estoy hablando, por ejemplo, de este ejemplo que hice del susto, que de repente estoy cruzando la calle y se me aparece un carro, ¿no? Eso es una situación que en el momento me altera, pero después ya voy tranquilizándome y ya, ¿no? Pero otras situaciones, por ejemplo, puede ser conflicto, discusiones de pareja, discusiones con los hijos, etcétera, o de trabajo, ¿ok? Entonces, cuando realmente no logramos darle una solución, está ahí esta parte, está ahí, es como si fuera ya nuestra mente ocupada completamente por esa situación. ¿Mm? Pero son respuesta adaptativa y nos ayuda a sobrevivir y responder adecuadamente a los desafíos y peligros del entorno. Ahorita vamos a ver qué función tienen las emociones. Siendo algo biológico, no es algo que viene para hacernos daño, no, tenemos que aprender lo que tenemos que tomar en cuenta con cada emoción. ¿Okay? Hemos visto que tenemos las emociones auténticas, que son las emociones reales, y las emociones que vienen sustituidas o las emociones camufladas. Hemos visto que a nivel cultural, por ejemplo, a una mujer se le permite mucho más llorar, pero mucho menos enojarse. Viceversa, a un hombre se le permite mucho más enojarse y menos llorar, ¿verdad? Cuando vemos que realmente las emociones no tienen nada que ver con la sexualidad. Tanto hombres como mujeres tenemos todas esas emociones básicas y todos tenemos que aprender a saberla manejar. ¿Okay? ¿Por qué aprendo a sustituir una emoción con otra? ¿Por qué aprendo a camuflar con una emoción con otra? Porque depende mucho del contexto en el cual crezco, ¿sí? Si yo soy una persona de niña enojona y mi mamá cada vez que me enojaba, porque mi hermano me hacía enojar, porque me robaba mi juguete, por X razones, ¿no? Y cada vez me enojo, siempre en la medida que la mamá intervenía y me regañaba, me pegaba, trataba de corregirme sin decirme realmente lo que tenía yo que hacer, sin comprender realmente lo que a mí me estaba sucediendo, ¿no? Porque los padres intervinieron castigando. Entonces yo con el tiempo vengo entendiendo que no es bueno manifestar eso. Entonces sustituyo otra emoción que me daré cuenta que en la familia, en mi entorno, será más aceptable. ¿Mm? Por eso muchas veces cuando trabajamos con las emociones, cuando trabajamos con catarsis emocionales, una persona cree que es una emoción, pero le rasca un poquito y sorpresa, muchas veces es otra emoción que no tiene nada que ver con la que tú pensabas, que sí era más ponderante, ¿no? Más, que tenía más peso. Porque es cultural, ¿ok? Porque también las emociones es cultural en la manera en la cual la manejamos. Bueno, Ra. Sí. De nada. Bien, rabia. ¿Quién no ha tenido una emoción de rabia? Ya hemos visto que la rabia muchas veces es una emoción que sobresale, es más intensa respecto a la situación que realmente acabamos de vivir y que nos hizo enojar, ¿no? La otra vez hemos visto por qué sucede eso. ¿Por qué? Porque este evento está relacionado con algo que yo sigo cargando de mi pasado y no estaba o yo consciente o tampoco lo he resuelto, ¿ok? ¿Rabia es igual que ira? Perdóname. ¿Rabia es igual que ira? Sí, digamos que la ira quizás es un poquito más fuerte, ¿no? Más. Pero rabia, ira, cólera, estamos hablando de esta emoción que algo me molesta, ¿ok? Lo expreso, lo exploto. Exactamente, sí. Se considera una emoción negativa, pero en realidad tiene propósito y función importante en nuestra vida. Según ustedes, ¿qué función podría tener la rabia? Tomar decisiones. Tomar decisiones, podría ser una, ¿sí? ¿Qué más? Supervivencia. Perdóname. Supervivencia. Sí, todas son de supervivencia. Sí, todas. También la rabia. ¿Cuál otra podría ser? Pues
al tener rabia puedes llegar a resolver el problema que te está afectando, porque esa misma rabia investiga por qué pasó, ¿no? Sí, todas las emociones me impulsan a ver qué hay, ¿no? Y cómo poderlas resolver. En el caso de la rabia es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a poner límites, ¿ok? Bueno, la fuerza de esta emoción la sentimos sobre todo por la descarga de adrenalina, el hormona que se segrega en el cuerpo en situaciones de rabia, de ira. Cambia un poco la intensidad, ¿no? Sube un poco la intensidad, ¿ok? Es la adrenalina que fluye en todo nuestro cuerpo y todo nuestro sistema se prepara para actuar, ¿ok? Es una forma donde nuestro cuerpo va a tener energía porque tiene que hacer algo en este momento, ¿ok? Y la rabia es la fuerza que me empuja hacia mi decisión, mi elección y a defenderla sin necesario. De hecho, es notorio en los animales, ¿no? En los animales, ellos están mucho más en equilibrio con la naturaleza. Y cada animal tiene un territorio, ¿no? Reconoce un territorio. Sobre todo cuando son animales que viven no con el humano, ¿sí? Ellos van hasta marcando territorio, ¿sí? Van dando la información. ¿Y qué sucede si alguien entra en su territorio? Los avisa, ¿no? Primero los avisa. Y si no lo respeta, pues ataca. ¿Ok? Entonces, eso sirve la rabia, poner límite. La rabia me está diciendo que está sucediendo algo que me molesta, que no me gusta para nada. ¿Sí? Y que entonces, sobre esa situación, yo tengo que tomar decisión. Yo tengo que intervenir, que hacer algo. ¿Sí? Ahora, muchas veces esas emociones las vivimos, las sentimos, es parte de nuestra biología, pero también nuestro contexto ha cambiado. Al respecto a nuestros ancestros que vivían en la caverna, por ejemplo, todas esas emociones, en la medida en la cual nosotros las manifestamos y las sentimos, ha cambiado muchísimo. Mientras cuando estábamos con los hombres de la caverna, una emoción me servía, hacía, actuaba, ¿no? Y de alguna manera consumía con un ejercicio físico, un esfuerzo físico, consumía esta descarga, digamos, abundante de adrenalina. Entonces eso me permitía que después el tiempo que esa adrenalina iba disminuyendo y desapareciendo, yo iba a volver a encontrar un estado ya de tranquilidad. Pero hoy en día nuestra realidad es muy diferente. Nuestro cerebelo, nuestro cerebro reptiliano, el cerebro reptil, que es el más antiguo, es lo que está encargado de nuestra sobrevivencia y que con el sistema límbico está relacionado con la parte emocional. Pero son los cerebros más antiguos. El cerebro que se vino a desarrollar más después fue toda la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces la respuesta fisiológica que nosotros tenemos hoy en día sigue siendo la misma respuesta que tenían nuestros antenatos, nuestros ancestros que vivían en la caverna, pero el contexto ha cambiado. Por ejemplo, hoy en día una situación de enojo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, mi pareja que me traiciona. No es sorpresa. ¿Eh? No es una sorpresa, primero, que te traiciona. Sí, puede ser la sorpresa, pero ¿qué te va a molestar más? ¿La sorpresa o el enojo? La infidelidad, el enojo. Rabia, ya cuando... Claro. Sí, pero lo que te va a quedar y que se va a quedar ahí un buen tiempo si tú no la resuelves es el enojo, no es la sorpresa. Sí. Tú la sorpresa te va a quedar de repente así, ¿no? Sí. Pero después ya surge otra emoción. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente, de las personas, cuando a lo mejor se entera que su pareja le es infiel? Pues primero lo tienes que comprobar, ¿no? Tú lo ves. Porque generalmente te dicen, ¿no? Te lo pueden decir, entonces tú lo tienes que ver. ¿Qué haces? Pues la ruptura, ¿no? Inmediatamente lo que quieres es
aparte de vengarte, sí, la venganza es dulce. Aparte de vengarte, pues terminar con la relación, ¿no? En un momento de rabia. Ahí es muy importante en la situación, por ejemplo, de rabia, y que lo adaptamos y que la vemos en el contexto diario de cada día de nuestra realidad, ¿ok? Es importante primero saber tú qué quieres. Porque yo no puedo poner límites si primero no sé lo que quiero, ¿sí? O en muchas ocasiones, ¿qué hace también las personas? Justifican, ¿no? Justifican, entonces realmente no están enfrentando la situación. Se están dando justificaciones para quizás no ver lo que tiene que realmente aclarar y resolver, ¿sí? O porque a lo mejor también no quiere resolver, no quiere ver la realidad. O muchas también dicen, para mí está bien con tal que me mantenga. Porque también hay muchas personas que dicen así, porque si no dicen que voy a hacer yo sola. No soy capaz de mantenerme a mí misma, ¿no? Entonces tenemos que ver que en nuestra realidad, los contextos, las situaciones donde nos provocan esas emociones, es importante que de todos modos las resolvemos, pero muchas veces resolverlas viene primero de una decisión interna, fundamental que tenemos que tomar. Cuando muchas veces sucede lo contrario, seguimos esperando, seguimos viendo, seguimos dándole oportunidades, entre comillas, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en este caso? Estamos siguiendo manteniendo ahí la rabia. Sí, La sofocamos, la sofocamos, claro, hay rabia, frustración, pero ¿quién está pagando el precio alto? La persona presionada. Claro, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que manejar emociones significa primero que nada saber lo que quiero, saber dónde estoy parada. Y cuando responden, o sea, te dan un golpe, automáticamente, yo por ejemplo lo contesto, y pues ya, peor, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿tú te refieres en la pareja? Sí. Ok, bueno, entonces es una relación violenta. Ok. ¿Tú ahí qué haces? ¿Te enojas o no te enojas? ¿O te sientes culpable? No, porque me enojo, Ajá. respondo. Sí, entonces te pega. Pero pues una ya. Ajá. Una y... Ajá. Bueno, realmente nosotros tendríamos que evitar de llegar a engancharnos a una situación de enojo. ¿Sí me explico? Cuando empiezan a ver que la situación se está calentando y está escalando, mejor me detengo. Porque al fin y al cabo, primero el enojo también sigue siendo mío. Lo vimos la otra vez. Pueden hacerme cualquier cosa a la otra persona, pero si yo soy una persona íntegra, coherente, que creo en mí, que sé que no necesito de nadie para vivir mi vida, probablemente ya es el tiempo que con esa persona ya se acabó este tiempo. ¿Ok? Por X razones, por X situaciones. No voy a mortificarme por eso. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería la manera más indicada para decir, bueno, estoy enojada, pero ahora no discuto, ahora no me engancho, porque si me engancho la situación va a escalar. Entonces tú gritas, dices grosería o insulta y la otra persona te pega. No estamos resolviendo nada, ¿sí? Siempre hay primero que hacer un foco, enfocarnos en nosotros, ¿sí? Porque si a una persona me ha traicionado, significa que también yo no estaba viendo quizás mensajes o situaciones que en la relación no estaba yendo tan bien. Porque si en la relación las cosas van bien, pues ¿por qué necesita buscar otra persona fuera de la pareja? ¿No? Entonces muchas veces nos ciegamos, no queremos enfrentar, no queremos ver. Otro ejemplo, ¿cuántas mamás con hijos adictos no lo ven? Lo tiene todo el día abajo en la nariz, pero no lo ven, no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque verlo implica
asumirme la responsabilidad. Y que es algo que a lo mejor no quiero hacer. Entonces, pospongo, no veo, me hago cuentos, ¿sí? Y me los creo, ¿sí? Y así, desafortunadamente, es como la gente funciona con las emociones. Dije un ejemplo de la infidelidad, pero pueden ser muchos otros ejemplos, ¿eh? Y no solamente con la pareja. Pero es esto lo que quiero subrayar, que es muy importante que nosotros nos damos cuenta primero, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no vi? ¿De qué no me hice consciente? ¿Qué límites no estoy poniendo o qué límites necesito poner para no sentirme defraudada, para no sentirme que me están faltando el respeto? ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces la rabia sirve para eso, tomar decisiones, poner límites, ¿sí? Y ir hacia allá. Porque después no puedo tomar una decisión y a la mera hora, ay no, mejor no. Ay no, porque pobrecita, pobrecito. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la rabia sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones, para poner límites. Pero antes tienes que saber qué es lo que quieres. Sí, porque cuántas veces por reacción haces algo, o por ejemplo, corres al marido, como dicen, no por la infidelidad, y después dices, ay no, pues si no fue tan malo lo que hizo. Empiezas como que a ponerle cosas buenas, como para decir, mejor sí que se venga, que se regrese y ya lo perdono. Pero no hubo una clarificación, no hubo un platicar, porque también el hecho de saber por qué llegó a eso, aunque pueda doler, pero es importante saberlo, porque tú no sabes lo que está buscando la otra persona, tú no sabes lo que quiere la otra persona, nosotros suponemos, y suponemos que para ser tu esposo o tu pareja, él es así, 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 pero las cosas cambian. Maestra, ¿Sí? en una serie coreana que vi, que ahorita hasta la tercera temporada, se pasaron todo un capítulo, todo un día, o sea, una sesión, en que el esposo neurólogo psiquiatra perdonara su infidelidad. Imagínate todos los argumentos que él ocupó para pedirle perdón, neurólogo psiquiatra. Y esta mujer nunca se dio, ¿no? Y entonces a mí me fue hasta la evolución él, a decir que los hombres son así, que ellos, la mujer le entra por la vista, y que es como nada más un dulce que se le hubiera antojado, pero que no quería más, y lo que le permitió valorar más a la relación que tiene con ella. O sea, todo un capítulo de argumentos que yo así, ¿no? O sea, desde esos hasta ponerle la clínica a su nombre, hasta que él, hasta que permitirle él que ella lo engañara para que se desquitara. O sea, estuvo un poco... Bueno, acuérdense desafortunadamente que todo lo que son películas, telenovelas, canciones, todo está basado en el amor romántico. Sí. Que no tiene nada que ver, porque realmente son relaciones que te llevan a la violencia, ¿sí? Pero es importante que cada quien, es decir, la decisión que toma cada persona en su situación de rabia, por ejemplo, o cómo decide poner límite, qué decisión decide tomar, es también muy personal. No podemos generalizarla porque nadie somos iguales. Entonces, cada contexto, cada situación. Claro, en la tele tiene todo el interés de enseñarte tonterías y media para seguir manipulándote, para seguir manteniéndote que tú no tienes la capacidad de tomar tus decisiones y sobre todo que tú no tengas esa seguridad para decir, bueno, si esta persona realmente no me valora, yo sí me valoro y me voy. Entonces, ahí es el problema y lo dije desde el inicio. Nosotros tenemos que aprender a valorarnos, tenemos que aprender a encontrar lo que somos, nuestro equilibrio, lo que valemos, pero nuestro valor es independiente de lo que dicen los demás o que piensan los demás. ¿Sí me explico? Entonces, esto es fundamental. Después, cada quien, si quiere seguir perdonando a la pareja, pues
Es su decisión. No podemos decir que estuvo bien o estuvo mal, porque tampoco se trata de eso, porque cada persona es diferente, cada persona tiene una necesidad diferente. Lo que sí yo quiero recalcar es importante que cuando tomas una decisión, que realmente sea tu decisión, o que se negocie, porque si no sucede que es como un chicle, tira y mola, ¿no? Tira y mola. Te vienes y te sales, te vas y regresas, te vas y te... Entonces mejor, porque entonces tiene más el ejemplo que puede hacer lo que quiera y seguirle faltando de respeto. Esto es lo que le está dando como información. Y la persona va a seguir creyendo que sin él ella no puede vivir. ¿Cómo que no puede vivir? Oye, nadie se muere por abandono, nadie se muere si alguien se va, nadie se muere. Nadie es tan fundamental y necesario. Además, si cualquiera de nosotros mañana nos vamos, el mundo va a seguir. Quizás casi nadie se va a dar cuenta, ¿eh? Casi nadie se va a dar cuenta, pero ese no me va a preocupar, ¿sí? Porque al contrario, prefiero vivir la vida, ¿sí? Y no preocuparme a ver qué dirán, qué harán, ¿no? Hoy estamos, mañana, y el día que nos vamos el mundo va a seguir. Entonces, por eso es importante que nosotros damos nuestro valor, porque empezamos desde ahí. ¿Qué realmente quiero? Y que estoy dispuesta también a dar, porque muchas veces hay personas que requieren muchas cosas de una pareja, pero no están dispuestas a dar lo mismo. Primero tenemos que ser capaces nosotros de dar lo que estamos pidiendo a la pareja. Si yo quiero una pareja que sea fiel, por ejemplo, yo tengo que ser fiel. ¿Sí? Si quiero una persona responsable, tengo que ser responsable primero. No puedo pedir lo que yo no doy. Y muchas veces también eso sucede. Exijo al otro que haga, pero yo me lavo las manos. Tuve en un par de sesiones un joven, era hijo de una clienta igual, y pues un joven de 25, 27 años, entonces joven, que se casa, pero se casa por segunda vez. En el primer matrimonio tuvo un hijo. La segunda esposa no lo supo después. Pero viera el razonamiento que hacía él. Ella me quiere, entonces por el simple hecho de quererme, me tiene que estar perdonando y aguantar, ¿no? Pero esa es una falta de respeto. Porque si yo me voy a casar con alguien y escondo que tengo un hijo con otra persona por miedo a cómo reacciona, por miedo de su celo, eso no es mi problema. Los celos de ella no es mi problema. Mi problema es ser honesto. Porque si yo quiero crear una relación, acuérdense que en una relación, sea cual sea, de pareja, de hijo, de amistades, siempre primero se funda en la confianza. Entonces, cuando hay confianza, el amor crece. ¿Sí? Hay respeto y el amor crece. Pero cuando ya no hay confianza, ya no crece nada. Y el amor se alimenta. Y cuando se pierde confianza, es muy probable que entonces con el tiempo la pareja se separe. Perdóname, Jesús. Y el amor se alimenta, ¿no? Día con día. Sí, pero se alimenta porque confía en la persona que tú escogiste o que los dos escogieron. Porque esa es la finalidad. El amor es una elección, además. No es algo que me enamoro, porque hemos visto que el enamoramiento es parte de la biología. ¿Ok? También el enamoramiento es natural, no lo controlo, sucede. Pero de a eso que me caso con la persona que me he enamorado, ahí es el gran error de muchas parejas. De hecho dicen, nunca te cases enamorado, nunca te cases enamorada, porque realmente la persona no la conoces. Tú la estás idealizando, tú estás viendo lo que tú quieres ver de la persona. Lo hemos visto con ustedes, ¿no? Que nuestro cerebro, nosotros no podemos conocer una persona en tan poco tiempo. Además, ya tenemos amistades desde hace más de 10 años y todavía nos sorprende a veces, ¿no? No acabamos de comprender y de conocer completamente a una persona desde hace muchos años. Imagínate una persona que te gusta, que te llamó la atención, que a lo mejor pudiste platicar con ella
¿no? Y entonces ahí ya luego una persona cae enamorada. Pero ¿qué sucede? Nosotros no conocemos realmente a esta persona. Tenemos solamente algunos aspectos que quizás nos llamó la atención, quizás nos atrajo, ¿ok? Algunas, puede ser física, puede ser del carácter, etc. Pero nuestro cerebro no puede entender lo que no puede dar una información de lo que no entiende, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cerebro? De esta breve información, de esta breve aspectos que dio de la persona, no conociendo a la persona, ¿qué hace? Todos los aspectos, puntos, que quedan en suspenso, que quedan en blanco, digamos así, el cerebro necesita tener la imagen y completar toda esta información. Entonces proyectamos. ¿Y qué proyectamos? Proyectamos desde nuestra educación, desde nuestra cultura, desde nuestras expectativas, desde lo que necesitamos, que queremos, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, creamos la imagen de esta persona, la completamos, porque la información que teníamos era muy escasa. El cerebro necesita completar esta información y con el tiempo después nos vamos a dar cuenta que esa persona no tiene nada que ver con la imagen que nosotros nos habíamos construido en la cabeza. Por eso después el enamoramiento es bueno darse cuenta si realmente viste y conociste a esta persona así como es o fueron tus proyecciones, fueron tus necesidades. Por eso entonces en la fase del enamoramiento la persona idealiza la persona de la cual se enamoró, la idealiza, la pone en un pedestal porque ve todo maravilloso, ¿no? Cuando realmente toda esta figura, por lo menos un 70% de esta figura, de este personaje que creó en su mente, está simplemente en su mente. De hecho, hay un libro de Francesco Alberoni, que es un sociólogo italiano, que él escribió un libro hace muchos años, y él decía que el enamoramiento es una gran, ¿cómo se dice? Fregatura, como algo como una estafa, ¿ok? Una estafa. Entonces él lo compara como un cuadro. Tú vas a una galería de arte y ves allá al fondo un cuadro, pero todavía no distingue bien lo que está dibujado ahí, pero te llamaron la atención los colores, algo, ¿no? ¿Qué hace tu cerebro sin darte cuenta? Eso lo hacemos sin darnos cuenta, ¿eh? No es que nosotros lo hacemos conscientemente, es cómo funciona así nuestro cerebro. Entonces vemos este cuadro, nos llamó la atención algunos colores y así vamos a proyectar una imagen, ¿sí? Entonces pensamos que este cuadro está en la imagen, pero en la medida que nos acercamos a este cuadro nos damos cuenta que la imagen que nosotros habíamos concluido en nuestra mente no tiene nada que ver con la realidad. Y este es el enamoramiento. Por eso hay que tener los pies bien parados en el piso cuando la persona se enamora, porque es automático que le proyecta todas tus necesidades, todo tu deseo, y la persona se te hace increíblemente lo máximo. Pero después con el pasar del tiempo te das cuenta que no tiene nada que ver esa imagen tuya con lo que es realmente la persona. ¿Ok? Entonces, es bueno también saber cómo funcionamos a nivel biológico, neuronal, porque entonces tenemos la forma de tener precaución en este caso, ¿no? Y no vamos a dejarnos llevar. ¿Y cuántas veces las jovencitas, no, el amor de mi vida, ¿no? O de jovencita, no, es el amor de mi vida, y pues, ¿ok? Bien, entonces regresando a la rabia, a través de la rabia puedo frenar cualquier que intente traspasar mis límites y también pronunciarme a favor de mis propias necesidades, ¿ok? Entonces, en la rabia yo tomo posición, tomo posición, yo también estoy aquí y también tengo mis deseos, mis necesidades y lo que es importante para mí y se me respeta, ¿ok? No estoy aquí para ser la sumisa de turno, no estoy aquí para estar perdonando a todo el mundo, yo también con mis necesidades. Eso sirve la rabia. Pero si nosotros no aclaramos, nos seguimos quedando con esa rabia. Y que está ahí, que da vuelta, 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 que da vuelta. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ok? Entonces la rabia me sirve poner límite, decir lo que quiero, ser clara yo primero que quiero,
Expresarme, decir, yo también aquí estoy, yo también tengo mi lugar, mi posición, y me lo respeta, me respeta, ¿ok? ¿La rabia contribuye a que se mejore el amor propio? Si tú la respetas, sí, ¿ok? Si tú la respetas, sí, porque la rabia en sí viene a avisarte que algo no está bien, que algo no está bien. Entonces es tu decisión de decir, bueno, ¿qué no está bien? ¿Cómo me siento en esa relación? Ay, nada más me busca cuando no sabe qué hacer, cuando tiene su tiempo libre y quiere, pero que yo esté ahí pendiente, a disposición en la hora que él me busca. ¿Sí? Pues realmente no me está valorando, ¿no? Solamente me está usando para encubrir sus necesidades, que a lo mejor no sabe qué hacer cuando está solo, etcétera, ¿no? A mí me gusta esta situación. ¿Cómo me hace sentir esta situación? Me enoja que me hable y que luego ya quiere que yo estoy lista para salir con él. Sí, claro, me enoja, me molesta. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes que yo también tengo mis cosas que hacer? ¿No? Y si quieres que nos veamos, por favor me avisas con tiempo. Si no, yo no puedo, pues lo siento mucho, no te tienes que enojar, porque también yo tengo mi vida. ¿Sí? Entonces ahí estoy siendo honesta conmigo, porque estoy respetándome. Otra cosa sería que yo me molesto, me enojo, me hago encontrar lista para salir porque me exigió que ya, pero yo me sigo con ese enojo. Entonces el enojo también es conmigo, porque no sé poner ese límite, porque no sé aclarar algo que no me gusta, ¿no? O también puede ser que acepto estas condiciones, aunque siento que es una falta de respeto hacia mi tiempo, por ejemplo. ¿Por qué lo acepto? Porque tengo miedo que si no, quién sabe cuándo me va a buscar, o tengo miedo que me deje, ¿sí? Porque muchas veces con el miedo al abandono, por ejemplo, ¿cuántas cosas seguimos permitiendo que nos hagan por miedo al abandono? ¿No? Y entre ellas también hay estas emociones, pero no nos damos cuenta que eso viene de todo lo que nosotros también permitimos. ¿Y por qué permito? Porque no resuelvo mi miedo al abandono, porque no aclaro mi situación, en este caso de la emoción que siento cuando me exigen algo al último minuto y que ya sea así, ¿ok? Entonces, esto es. Entonces, siempre es importante, muchas veces la gente dice, ay, es que me hizo, ¿no? Nadie te puede hacer nada hasta que tú no lo permitas. Entonces ahí me asumo mi responsabilidad, ¿sí? Los demás pueden hacer lo que quieren, pero van a lograr en la medida que yo lo permito. Y si yo lo permito porque siento que no valgo, que no merezco, que me tiene que buscar, que me tiene que, ¿sí? Entonces ahí tengo un trabajo que hacer primero, ¿verdad? ¿Ok? ¿Contesté a tu pregunta? Bien, entonces la rabia desempeña un papel en la expresión de nuestro límite y necesidades, ¿ok? Cuando sentimos que nuestros límites están siendo violados o que nuestras necesidades no están siendo satisfechas, la rabia puede ser una señal de que algo está mal. Nos impulsa a defender nuestros derechos, establecer límites claros y comunicar de manera efectiva nuestras necesidades a los demás. Entonces vamos a ver que todas las emociones de alguna forma también nos impulsan, nos obligan a mejorar nuestra comunicación. Porque yo puedo ser clara, puedo aclarar mis necesidades cuando realmente sé cómo hacerlo, cómo expresarlo. Y de manera efectiva, no insulto, no grito. Porque si insulto, grito en un contexto de rabia, me engancho. Entonces cuando me engancho ya no resuelvo nada, al contrario, escalo más esta emoción. Y a la larga puede ser después más difícil resolverla. ¿Por qué? Porque ya no se hablan, ya se evitan, ¿no? Y entonces ya no hay forma de alguna manera acercarse y decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Se dicen cosas que no se sienten. Se dicen cosas que después uno se arrepiente,
exactamente, ¿sí? Entonces, cuando sientes que están escalando, mejor párale y date vuelta, ¿ok? Para que las cosas no lleguen a ser más difíciles después. Y con eso, una vez que me he dado vuelta y que paro ahí, no significa que lo haya resuelto. Aguas, ¿sí? Muchas veces la persona piensa que evito de engancharme, o si me enganché me doy cuenta, luego le paro y me voy. Pero con el irme no es resuelto todavía la situación. La situación es cuando yo la enfrento, hablo. Y puede servir a veces, aunque no tengo claro, no sé qué decirle, no sé cómo entablar la conversación, me puede ser muy útil, por ejemplo, escribirlo. Agarro mi cuaderno cuando estoy en una situación a sola y escribo, me enojé por tal razón, eso es, ¿cómo me sentí? ¿Qué me hizo sentir? Sus palabras, ¿qué me hicieron sentir? Esa situación, ¿qué me hizo sentir? ¿Qué es lo que tenemos que ver primero? Porque la rabia es algo que resuena en lo que no hemos resuelto. ¿Estamos de acuerdo? No es el otro que me hace enojar. Porque si el otro me hace enojar, pero yo no tengo nada que resuene, es válido, porque también sucede, pero entonces no escala la rabia. Simplemente aclaro mi situación, especifico mis necesidades, pongo límites, ¿ok? Digo mi opinión y ya con eso me siento bien, ya no tengo que seguir cargando con esa malestar de este enojo. Entonces el hecho que yo escriba, ¿ok? Me ayuda a aclarar también mis ideas, mis emociones, porque cuando estoy en la emoción, hemos visto, la mente se nubla, entonces menos puedo hacer algo que en ese momento puede ser de provecho. Mejor me calmo, me distraigo, me salgo, hago otras cosas, y en el momento en el cual yo considero que es importante aclarar y definir, no esperar meses, ¿verdad? Es importante hacerlo. Pero ahí necesitamos valor. Muchas veces se dan cuenta que necesitamos valor, cosa que no tenemos. Y sobre todo las mujeres, porque tienen miedo que la pareja se vaya y que la abandone. Pero dice también mejor sola que mal acompañada, ¿no? Dime, Jesús. ¿El enojo es parte de la rabia? Sí. Enojo, rabia, ira, cólera, es lo mismo. Es algo que viene a decirme que no estoy a gusto con esa situación. Puede ser en el trabajo, también. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Una persona que a lo mejor no me paga a tiempo. Tengo que ser claro. ¿Sí? Porque es mi necesidad. Estoy defendiéndome, estoy reconociéndome, me estoy dando mi lugar. Y no estoy dando por hecho que la otra persona debe de saber cómo yo me siento. Ese error es muy común. Es muy común. Seguimos convenciéndonos que cómo yo veo la situación, el otro también tiene que verla igual. No es así. Por eso tenemos el don de la palabra. Por eso tenemos el don de podernos expresar y explicar. ¿Ok? Entonces, en cualquier ámbito pueda suceder y detonar esta emoción. Entonces, al fin y al cabo, la rabia es un motor para el cambio. Es esta energía que me impulsa a hacer algo diferente. ¿Por qué me enojé? Porque esta situación ya no me gusta. Entonces, por eso también es muy importante que nosotros tomamos en cuenta esta emoción y hagamos ese cambio. Porque si no, la rabia sigue ahí. La rabia, la cólera, la ira sigue ahí. Al contrario, si es rabia, con el tiempo además puede seguir creciendo más, incrementando más. Entonces ya no es rabia, ya es ira, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante que tomamos en consideración. Tenemos que buscar soluciones, perdón. Cuando pasa ira ya es otro nivel de malestar. Quizás es un poquito más intensa. Acuérdate que todas las emociones tienen diferente grado de intensidad, ¿ok? Entonces, obviamente depende del contexto, depende de la situación, depende de la persona, su carácter, depende de su educación, su cultura, cómo ha aprendido o no ha aprendido a manejar estas emociones. Claro es que sí, para los hombres, a nivel de educación, ha sido siempre más,
ellos han sido más impulsados a expresar mejor su rabia que su tristeza, es mucho más fácil que ellos detonen su rabia mucho más fácilmente. Y muchas veces hay hombres que simplemente su única emoción es la rabia, porque no saben expresar otra. Si están tristes, se enojan. Si están, por ejemplo, hasta alegres, se enojan. Si están enojados, se enojan, ¿sí? Como que la rabia sigue siendo ese patrón, porque es el único, digamos, modelo de emoción que le han, en el contexto donde crecieron, se le ha reforzado como educación, se le ha permitido, ¿sí? Entonces hay hombres que también cuando sienten algo que le mueve su corazón, las fibras de su corazón, algo de sensibilidad, se enojan. Porque no saben expresar sus emociones realmente, no saben expresar su sensibilidad, y eso es cultural. Y eso es una lástima, ¿no? Porque la persona tiene que aprender a expresar realmente la emoción de forma genuina, de forma auténtica, no camuflada siempre, ¿ok? Entonces, puede ser fuente de motivación poderosa y productiva. Importante saber canalizarla de manera saludable y productiva, utilizando estrategias como la comunicación asertiva, otra vez estamos hablando de comunicación, la resolución de conflictos y el manejo emocional, ¿ok? Entonces, no se queden en el enojo, busquen algo, porque algo ahí me está diciendo que estoy insatisfecha. Entonces, tengo que buscar solución. ¿Qué solución quiero? ¿Qué solución propongo? ¿Qué solución creo conveniente para que me respete a mí mismo, para que tenga mis necesidades cubiertas, para que sea yo tomada en cuenta, lo que sea? ¿Ok? Y no sigan pensando que la otra persona tiene que llegar el punto, el momento a entender lo que le está pasando a ustedes. Y esa es también parte del pensamiento mágico, de la fantasía de muchas mujeres que tienen. Ay, me caso con él alcohólico, pero lo voy a hacer cambiar. Va a cambiar por mí. ¿Sí? Exactamente. Esa es una fantasía, eso es un pensamiento mágico. Primero, no somos nadie para cambiar a los demás. Primero. ¿Sí? Y también igual, vamos a crear una expectativa, una ilusión que al fin y al cabo solamente nos crea frustración, impotencia, emociones ya más negativas, ¿ok? Pues eso es importante. Bueno, eso es un resumen de lo que hace la rabia. Es un poquito redundante, pero por esa finalidad, para que comprendamos que es una emoción que viene para ayudarnos a que nosotros nos sentimos mejores y aportamos en nuestra vida estos cambios, que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie. Entonces hay que aprender a decir que no con claridad. Por ejemplo, ¿a cuántas mujeres le cuesta decir que no? Y decir que no es poner límite, ¿no? Entonces, eso también, o decir sí con claridad. Tomar decisiones, ser claras, ser comprendidas por otro, posicionarse con claridad, ser tomada en serio. Otra vez, estamos haciendo un resumen. Iniciar o finalizar cosas con claridad. También. ¿Cuántas veces tomamos unas decisiones pero no las llevamos a cabo? Si sigue siendo la idea, sigue siendo el pensamiento, pero a la mera hora no la llevamos a cabo, por miedo a lo mejor, por inseguridades. Hay que ver ahí por qué no la llevo a cabo. Ser vitales y activos, tener objetivos claros, saber qué queremos, definir quiénes somos, establecer límite claro. Bueno, acuérdense que además la rabia, toda esa energía, la rabia es muy intensa, se siente la energía de la rabia, ¿no? Es intensa. Muchas veces esa energía la podemos canalizar y la podemos utilizar hasta para hacer nuestros proyectos, por cosas nuevas que queremos realizar, ¿sí? Entonces es bueno también saber aprovechar
de forma constructiva esta energía. ¿Qué pasa si carecemos de rabia? Son esas personas que nunca toman acciones, que son incapaces de tomar decisiones. Tienen miedo que a lo mejor a alguien no le agrada su posición, ¿no? Cuando nosotros carecemos de rabia, más que nada es por miedo. Pero también igual miedo lo tenemos que resolver. El miedo lo tenemos que trabajar, ¿ok? Y también se puede utilizar la tristeza como camuflar este enojo, ¿no? Entonces me imagino que Ángeles muy probablemente llegó un momento que después se fue a la tristeza. Si yo no resuelvo este enojo, si yo no aclaro, si yo no comprendo que el enojo es lo que me sirve y la situación sigue igual o hasta peor y no sé qué hacer, entonces me vuelvo en la parte pasiva. Y en la parte pasiva me voy a hundir en la tristeza. ¿Ok? Entonces eso es lo que te sucedió. Pero bueno, comprendo ahora, ¿no? Entonces en la medida que yo comprendo, las cosas ya no se me hacen, como que las cosas la veo de otra forma y sé que puedo enfrentarla, ¿no? Porque fue parte de una interpretación, fue parte de cómo yo de alguna manera supe enfrentar esta situación, con las herramientas, con el conocimiento que tenía, ¿ok? Pero hoy en día esto te está sirviendo para saber realmente ahora dónde estás parada y lo que quieres para ti ahora, ¿sí? Entonces no me vuelvo en la parte pasiva, no me hago víctima de la situación para que no me comprenda, porque no se entiende, no, ¿ok? Eso tenemos que evitar. Yo siempre soy una pieza que condiciona mi entorno. Es como la pieza de un ajedrez, ¿no? Si muevo una pieza, automáticamente este movimiento obliga a las otras piezas de moverse en una determinada manera. ¿Ok? Entonces, somos sistemas y así funcionamos. ¿Ok? Y si lo hacemos conscientemente o si estamos conscientes, eso nos ayuda mucho más. Para evitar que nuestra impotencia nos domine por completo, nos apoyamos en sutiles estrategias de manipulación y adoptamos el papel de víctima con el fin de cubrir así nuestras necesidades. Es muy común, de hecho, también un poco para las mujeres vamos más en el lado del victimismo, ¿no? Por esta situación de que tenemos que ser pasivas, tolerantes, aguantar, ¿no? Entonces vamos hacia la tristeza, vamos hacia la manipulación. Ahora tenemos que recordar que la emoción no tiene nada que ver con la sexualidad, nos inculcaron educación, que muchas veces no nos ayudaron realmente a crecer y a defender nuestras necesidades. Ahorita lo estamos comprendiendo, entonces de ahí ahorita vamos a ubicarnos y a movernos desde ahí, ¿ok? Al negar nuestra postura, evadimos tomar responsabilidades de nuestra existencia y cuidado. Pero entonces una persona cuando realmente no toma sus decisiones, no sabe lo que quiere y no defiende sus necesidades, muy difícilmente va a ser una persona feliz. Es imposible. Para ser feliz, primero necesitamos amor propio. Y segundo, ese mismo amor propio nos ayuda a aclarar, a defender, a respetar lo que son nuestros deseos, necesidades, lo que queremos y cómo queremos vivir también nuestra vida. ¿Sí? Si yo no me tomo esta responsabilidad y me voy al lado de víctima, entonces es como delegar esta responsabilidad que los demás me hagan feliz. ¿Pero cuándo? Nunca. Porque si uno ni puede con él mismo, ¿cómo va a poder contigo? Esa es otra ilusión, ese es otro pensamiento mágico. ¿Sí? Entonces, por eso es importante considerar y recordar responsabilidad hacia mí primero.
porque yo estoy conmigo, escúcheme bien, y estoy conmigo las 24 horas del día. Estoy conmigo. Además, siempre he estado conmigo desde que nací hasta el último día de mi vida. Entonces, si la relación conmigo misma no es una relación sana, saludable, que yo no me siento a gusto conmigo, ahí hay trabajo que hacer. Porque entonces, si yo no estoy bien conmigo, difícilmente puedo estar bien con otra persona. O si estoy bien con otra persona, le proyecto, ¿sí?, la cargo de toda esta responsabilidad que me haga sentir bien a mí. Entonces, cuando esa persona ya no está conmigo y yo vuelvo a estar simplemente conmigo misma, me vuelvo a hundir otra vez. Me vuelvo a sentir otra vez que no estoy a gusto conmigo, aunque no estoy consciente. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante aprender a estar con nosotros. Deberían habernoslo enseñado de niño. Pero no, lo que nos enseñaron siempre es tu comportamiento en función de si mamá está bien, si mamá te da premios, si mamá está feliz, si mamá no te castiga. Siempre ha sido en función de la respuesta de nuestro alrededor. Entonces yo desde niña también aprendo que si me porto de una determinada manera, hago felices a los demás. Entonces, ¿qué exijo a cambio? Inconscientemente, si yo soy responsable de la felicidad o bienestar de los demás, ¿qué exijo? Que te den la felicidad de ellos a ti. Exactamente, que los demás me hagan feliz a mí. Y ya ahí estamos perdidos. Y de ahí ya nos perdimos. ¿Ok? Y nos olvidamos de nosotros mismos. Y vamos a buscar y vamos a buscar hasta el príncipe azul o la princesa, ¿no? Porque también esos son nuestros cuentos, y luego felices para siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando es un exceso de rabia, la persona es agresiva, colérica, crítica, frustrada. Cuando hay una carencia de rabia, la persona anda en la confusión, duda mucho, se limita y muy indecisa, ¿no? Y ahí lo perdono o no lo perdono, haré bien o haré bien, ¿sí? Porque no creo en mí misma, porque no reconozco mis necesidades y estoy en función de la otra persona. Y si estoy en función de la otra persona, la necesito. Aunque sea una mala persona, digamos así, pero la necesito. ¿Ok? Bueno, si quiere hacemos 10 minutos de pausa. Para después ya.